aquí con nosotros Flor, Andrea, Aleli, Iris. Flor, bienvenida, Flor. Gracias. Sí. Pues vamos a comenzar. El tema de hoy es la autoestima de nuestros hijos. ¿Lo puedes poner, Aleli? Viene siendo la valoración que uno tiene de sí mismo, positiva o negativa, se forma a través de un proceso de asimilación y reflexión mediante el cual se interiorizan las opiniones de las personas socialmente significativas, padres, madres, compañeros, etcétera, etcétera, y los utiliza como criterio para su propia conducta. Esto significa que la autoestima es algo que se va formando, en que cuando decimos autoestima, tiene que ver mucho con lo que viene de dentro de nosotros, el cómo vamos formulando todo el concepto social que está a nuestro alrededor y cómo lo vamos nosotros percibiendo. Pues la estima que nosotros tenemos de nosotros mismos sí es influenciada por lo exterior, pero también tiene mucho que ver el cómo lo maneja cada uno personalmente. Entonces, nuestros niños, desde que ellos están en el vientre de la madre, comienzan a tener una percepción de lo que es la vida. Y de ahí se va concibiendo lo que es la forma social en que nosotros vamos adquiriendo la autoestima que es nuestra. Muy bien, yo creo que es un tema importantísimo porque si nos damos cuenta, la influencia que tenemos nosotros como padres en la construcción de la autoestima de nuestros hijos, pues es muy fuerte. Porque de ahí es donde los niños van adquiriendo un criterio personal, donde ellos van creando dentro de sí mismos la autoestima. Por el otro lado, pues sabemos que hay tres tipos de autoestima muy claros, que es la autoestima saludable, la baja autoestima y la autoestima inflada. Aquí viene una pregunta que sería, ¿es lo mismo la autoestima que el autoconcepto? Y está en el siguiente slash. Y la respuesta sería no, no es lo mismo. El autoconcepto es la idea general que elaboramos sobre nosotros mismos y en distintos aspectos de nuestra vida. Autoestima es la valoración que hacemos de esa idea, ya sea positiva o negativa. Nosotros sabemos que el autoconcepto muchas veces puede estar equivocado. Por ejemplo, un niño puede decir, pues yo me siento Superman, y no porque se siente Superman va a poder volar. Y los que lo han intentado, pues se han dado cuenta que no es posible. Entonces, eso puede ser un ejemplo de lo que es un autoconcepto. Y es un peligro cuando nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos mayor al que realmente debemos de tener, porque podemos nosotros crear una autoestima inflada, no saludable. Entonces, la verdadera autoestima, fuera de lo que es el concepto de sí mismo, está más basada en la valoración que hacemos de esas ideas que nosotros vamos percibiendo de forma positiva o negativa, pero de una manera que nosotros, conforme vamos pasando el tiempo y vamos tomando más criterio realmente de las cosas, vamos entendiendo que no depende nuestra autoestima tanto de lo exterior, sino de lo interior. Pues nosotros tenemos que ir llevando a nuestros hijos a entender
que no podemos nosotros basar lo que somos en nuestra autoestima por el reconocimiento, los aplausos externos, que sí importan mucho, pero que más que eso, nuestros hijos deben ir aprendiendo a valorarse ellos mismos, a saber que son importantes, y no como un concepto únicamente, sino como algo que sea realista, donde ellos van conociendo que realmente valen mucho. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, un comentario? Componentes de la autoestima. En el ámbito infantil o juvenil, para hacer más manejable el concepto de la autoestima, podemos hablar de 5 áreas. Número 1 es el área social. Sentimientos del niño o adolescente sobre las relaciones con sus amigos, donde quiera que se encuentre. El área académica, qué piensa de su faceta como estudiante. Son dos componentes dentro de. La siguiente sería el área familiar. ¿Cómo se siente como parte integral de su familia? ¿Se siente parte de, se siente contento, se siente feliz, se puede integrar? Otra sería la imagen física. ¿Cómo ve su aspecto físico, sus capacidades físicas? Y la siguiente sería el autoestima global, valoración general que hace de sí mismo. Todos estos componentes van ayudando en la formación de la autoestima de cada individuo. Es interesante que todos podemos percibirnos de diferentes formas, y esta es la parte más interesante. Yo creo que aquí en la autoestima tiene mucho que ver la parte espiritual. Me gusta hablar mucho de la parte espiritual porque en el aspecto espiritual tiene mucho valor el que entendamos nosotros que somos seres espirituales y nosotros podemos hablarnos a nosotros mismos, aunque parezca una locura, y nosotros podemos valorar y apreciar quiénes somos, y nosotros podemos hablar con nosotros mismos. Y esta es una forma en que nuestros hijos deben de ir percibiendo que el valorarse, el hablarse de forma positiva, el decirse a sí mismos, tú puedes lograr esto, tú puedes hacer esto, tú vales mucho, son cosas que nos van enriqueciendo internamente, y esas cosas se van a exteriorizar poco a poco en nuestra autoestima. Entonces es una fortaleza muy grande cuando nosotros enriquecemos la parte espiritual. Y no estoy hablando de un aspecto religioso, estoy hablando de la parte espiritual cuando nosotros nos conocemos más, cuando nosotros vamos entendiendo la capacidad que tenemos, que es enorme. Y eso es algo que entre más rápido vayan nuestros hijos entendiendo, comprendiendo, les va a enriquecer mucho para que ellos puedan alimentar su autoestima desde dentro de sí mismos y no meramente exteriormente. Cuando nosotros podemos como adultos ya manejar esto, no necesariamente tenemos que esperar que nos den reconocimientos, aplausos, para sentirnos bien. Nos sentimos bien porque nosotros sabemos quiénes somos, nosotros entendemos, ya tenemos un concepto de nosotros saludable, tenemos una autoestima que si bien puede subir y bajar, pero se va a mantener estable. Eso nos ayuda a nosotros a entender que no hay mejor motor de alimento para nuestra autoestima que la que sale de nosotros mismos. Entonces sí es bueno, ¿verdad? El aplauso, el reconocimiento, el agradecimiento, el sentirnos amados, el sentirnos apreciados, pero más que eso, si nosotros logramos enriquecer esa parte espiritual, pues no meramente vamos a
a depender de todo esto. Obviamente, nuestros hijos siempre están aprendiendo de nosotros, entonces yo recomiendo que, pues en esta parte nosotros siempre hagamos un análisis de la autoestima personalmente para que podamos nosotros también ayudar en la autoestima de nuestros hijos y entender que cada uno de ellos es totalmente diferente y van a percibir las cosas de diferentes formas. Entonces, en esta parte tenemos que entender que no todo siempre va a ser igual con nuestros hijos porque tienen diferentes caracteres y diferentes formas de ver las cosas. La autoestima infantil. La autoestima infantil es el grado de satisfacción que el niño tiene consigo mismo cuando nace el bebé. Se establece una estrecha relación entre el recién nacido y sus padres, sobre todo con la madre. Pues el afecto es algo muy, muy indispensable para crear una buena autoestima. Se fomenta así un fuerte vínculo que va a fortalecer el inicio de la autoestima, ya que este sentimiento de sentirse querido y protegido por sus padres posibilitará que el bebé se perciba como alguien importante y valioso. Entonces, el sentirse querido, valorado, siempre va a ayudar muchísimo para que el niño pueda sentirse con una buena autoestima. Anteriormente la gente pensaba que los niños no podían interactuar sociablemente hablando con los padres o con la gente adulta. ¿Sí me están escuchando? Sí. Y entre más estudios se han hecho, pues se dan cuenta que aún dentro del vientre de la madre se puede hablar con ellos. Entonces, en el momento que se les ignora cuando son bebés, pues rápidamente reaccionan y sienten que algo está pasando. Y eso obviamente afecta su forma de interactuar, de comunicarse, de socializar. Pues sí es importante, a veces se hablaba mucho de ideas, ¿no? De aislarlos y dejarlos, que al cabo que son niños, no les pasa nada. Y entre más se estudia acerca de la capacidad que los niños tienen de percibir y entender qué tanta atención se les da, qué tanto amor, aprecio se les tiene, pues nos damos cuenta que están totalmente conscientes de lo que está pasando y cualquier forma, ¿verdad?, de ignorarlos, pues se les está abusando de cierta manera psicológicamente. Entonces sí tenemos que poner mucha atención en esa parte en los bebés, porque ya desde ahí nosotros estamos creando esa buena relación para que nuestros hijos vayan creciendo con una autoestima saludable que les ayude a comunicarse de forma correcta, a saber que valen mucho, a saber que son amados, a saber que cuando ellos hablan se les va a poner atención y que vale su palabra o lo que ellos quieran opinar o compartir. Es muy importante. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario sobre el video? Bueno, vamos a seguir, no. Espero que sí me estén escuchando. Sí, sí se escucha. ¿Ok? La autoestima infantil. Sí, sí se escucha. Muy bien. No sé si puedas pasar al siguiente, donde
Ahí está bien. La imagen que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor. Todos sabemos, ¿verdad?, que es muy importante el ambiente en que nuestros hijos se van desarrollando desde que son bebés, porque están aprendiendo de todo lo que está alrededor. Y aquí es donde entra la parte donde tenemos pues que tener mucho cuidado con el aspecto de películas, de videos, de todo lo que pueden percibir ellos en cuestión de violencia, en cuestión de abuso, porque regularmente vamos a comenzar a ver a nuestros hijos con repeticiones de actitudes que ya vieron o aprendieron. Y pues siempre está la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué está haciendo eso si yo no lo hago? O a mí no me vio hacerlo. Pues los niños son más, perciben más a veces de lo que nos imaginamos. Y cualquier cosa que están observando ellos la están almacenando rápidamente en su mente. Porque todo lo que está a su alrededor está formando parte de su formación en su aspecto personal. Pues sí es importante el tener mucho cuidado, y esto tiene mucho que ver con la autoestima, porque de ahí es donde comienzan a ver ciertos valores que se van formando en la forma de pensar del niño, donde él va entendiendo cómo puede verse a sí mismo y cómo valorarse como, con los principios que nosotros le estamos enseñando. Los padres son para sus hijos espejos a partir de los cuales el niño va construyendo su propia identidad. Lo he repetido en muchas clases que todo ser humano siempre necesita un modelo. Y hemos hablado anteriormente de cómo el cerebro se va desarrollando y comienza con la parte emocional y termina con la parte intelectual. Entonces, todo el comienzo, ¿verdad?, que del niño que está comenzando a desarrollar su cerebro, pues es más emoción que intelecto. Ya hasta la edad de 25 años, más o menos, cuando termina de formarse totalmente su cerebro, pues es mucho, mucho tiempo, ¿no?, para poder nosotros esperar de nuestros hijos, cuando son bebés, que tengan una madurez que a veces nosotros queremos forzar. Entonces, yo creo que en esta parte tenemos que tener mucha paciencia y entender que tanto los niños como los adolescentes, pues no están capaces todavía de saber qué es lo que quieren. Yo creo que con esta parte tropezamos mucho, sobre todo en este tiempo donde queremos darles a nuestros hijos todo lo que ellos nos piden, creyendo que porque les gustan ciertas cosas, eso es lo mejor que ellos necesitan. Y para ser más claro, pues estaría hablando de que pues a los niños les gustan las pistolas, las armas. Volvemos otra vez al tema, ¿no?, de que si a un niño le gusta vestirse de mujer, una niña se le gusta vestirse de hombre. Y yo creo que tenemos ahí que tener mucho cuidado con tantas campañas que existen y tratar siempre nosotros de entender que nosotros somos unos modelos para nuestros hijos y que la responsabilidad de adultos recae sobre nosotros y ellos están apenas formando un criterio. Ya cuando nosotros veamos a nuestros hijos siendo adultos de 25 a 26 años, pues ya sería muy complicado que nosotros les tengamos que dictar de alguna manera, por así decir, qué es lo que ellos tienen que hacer o no hacer. Pero mientras son bebés, yo creo que hay mucha responsabilidad sobre nosotros y mucho que tener cuidado con la parte social, a través de los medios de comunicación, el cine, porque al final de cuentas vemos muchos jóvenes hoy en día con muy baja autoestima porque están confundidos totalmente.
no saben quiénes son, no saben a dónde van, no saben eh, realmente el valor que tienen y se sienten confundidos y están buscando algo o alguien con quien alimentar su estima. Y muchas veces pues caen siendo víctimas de comercio, de modas, y no estoy diciendo que las modas sean malas, pero muchas veces ellos quieren alimentar su estima con todo esto y terminan pues con una situación más difícil y más complicada. Yo creo que con la siguiente voy a terminar porque se me hace que ya está un poquito largo y posiblemente podamos hacer otra segunda parte porque el tema es bastante amplio. ¿Puedo hacer una Aunque pregunta? Claro. Yo creo que eso es importante para todos los papás. Sí. Bueno, yo me incluyo, estoy hablando de la adolescencia, y yo creo que también incluso abarca un poquito la infancia, pero ¿dónde está la línea entre porque todos aprendemos por instrucciones, pero aprendemos más por experiencia? So, ¿dónde está esa línea donde uno está cuidando el qué tanto percibe, o sea, a qué tanto está expuesto tu hijo, tu hija, a la línea donde dejas experimentar, pero también estás, o sea, al tanto de saber de que abres puertas cuando le permites experimentar de más? ¿Dónde está esa línea para saber que no estás, que no se te está saliendo fuera de las manos? No sé si me explico. Sí, claro. Es un poquito delicado. Hay muchas ideas de hasta dónde. Yo sí creo mucho en la idea de que mientras más le evites, más le permites de que mientras más está más desarrollado su cerebro, su mejor decisión toma mientras sea más adulto, una decisión más difícil, por decirlo. Pero también a la misma vez veo la parte difícil de prohibir o de restringir, porque los jóvenes tienen ideas muy inteligentes y de cómo conseguir lo que quieren. Me atrevo a pensar que también hasta cierto punto los niños más chicos. So, ¿dónde está esa línea o qué recomendación habría para poder decir, bueno, por lo menos, pues, ¿dónde está mi poder? ¿Dónde está hasta dónde puedo ayudar? No sé si me explico con eso. Sí, muy claro. Creo que es una muy buenísima pregunta porque nuestros hijos son muy capaces y muy responsables, pero muy de acuerdo a su edad. Entonces yo creo que ahí, cuando hablamos nosotros de qué es normal y qué no es normal, dependiendo la edad que ellos tienen, ahí es donde nosotros tenemos que tener el criterio de saber dónde nosotros podemos permitir a nuestros hijos ciertas responsabilidades y dónde nosotros tenemos que restringir porque cae la responsabilidad sobre nosotros y no sobre ellos. Entonces, esto tiene mucho que ver también hasta con la parte como socializamos. Un ejemplo sería la edad de manejar. Un niño puede tener la edad de manejar a lo mejor, pues normalmente aquí es a los 17 años se me hace, si toman un examen y los padres firman por ellos, y quizás pudieran manejar a una edad de 10 años, pero la misma ley te establece algo que te ayuda socialmente a entender, porque ya se ha estudiado, ya se ha analizado, que ellos van a recibir cierta responsabilidad para manejar de acuerdo a cómo funciona la sociedad a una edad de 17 años en adelante, donde los padres también están comprometidos a responder por ellos. Hay una edad donde también la misma ley te dicta que ya no eres responsable, pues ya ellos pueden tener su propia aseguranza, pueden tener su ¿Podríamos respaldarnos en esta ley, por ejemplo, como para así poder, porque yo estoy en la idea de que mientras más atrases esas experiencias, no porque sean malas, sino porque tengan más capacidad para poder recibirlas y manejar. So, aprovechar esas leyes para decirle, mira, es una idea en común. Y como decirle, de ahí,
sí me explico, y ahí Sí, sí. usarlo a tu favor para trazar lo más posible. ¿Sería una forma de decirlo? Sí, sí, sí. Sí, entendiendo que tú puedes adelantarte, pero tomando la responsabilidad de... Yo creo que no, siempre repito mucho esto y a lo mejor suena muy repetitivo, pero no es lo que nuestros hijos hacen, sino el por qué. Y yo creo que eso tiene mucho que ver cuando analizamos el por qué, porque ahí es donde nosotros encontramos cuál es la motivación que hay para lo que están haciendo. Es porque es algo que va de acuerdo con su edad, es algo que están capacitados psicológicamente para tomar responsabilidad en eso, o es algo que simplemente lo vieron, lo aprendieron y lo quieren repetir porque pues, lo vieron en una película, lo vieron en otro lado, en un amigo, pero no meramente puede ser algo que sea correcto. ¿Sí, sí me estoy explicando? Sí, claro. Sí. Entonces yo creo que eh, ahí entra mucho la parte de lo que es la familia, la parte de la responsabilidad que recae sobre madre y padre, porque nuestros hijos sí necesitan un abrigo, una cobertura que les ayude a sentir que ellos pueden hacer todo, pero que cada cosa tiene su tiempo. Y yo creo que no es el no lo hagas, sino realmente estás en el momento de adquirir esa responsabilidad para hacer lo que quieres hacer y es crear conciencia en ellos, más que nada. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ok, a mí me gustaría solamente agregar una cosa con respecto a eso. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ok. Que muchas veces es que nuestros hijos o nuestros jóvenes, más que nada, no se trata de decir a lo mejor no hagas esto, no hagas lo otro, sino ayudarlos para que ellos puedan hacer decisiones informadas. O sea, no hacer decisiones solamente por tomarlas como acabamos de mencionar, Experiencia. sino porque saben por qué lo están haciendo, y todo va muy de la mano con los valores que nuestros hijos llevan o los valores que nosotros les queremos inculcar, pero ya llega un punto donde a lo mejor ellos van a decidir hacer ciertas cosas que a lo mejor no están mal, pero la edad, no es la edad apropiada, pero ya una vez que ellos saben a qué quieren, por qué lo van a hacer, cuáles son las cosas positivas y las cosas negativas de tomar esa decisión, yo creo que esas son las herramientas que igual le pueden ayudar muchísimo a nuestros hijos. Sí. Muy bien, pues creo que por hoy es suficiente. Yo creo que en la siguiente estaríamos hablando sobre la autoestima en la adolescencia, que sería el mismo tema, pero enfocado un poco más a los adolescentes. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario antes de terminar por hoy. bueno, tal vez un pequeño comentario, Sí, claro. rapidito. Bueno, obviamente yo estoy en la carrera, ¿no? Como se Sí, dice. sí, sí, sí. Y está interesante. Lo que sí me he fijado es en esto, hay una cierta necesidad de independencia emocional y física, tal vez hasta espiritual. Y lo he Ajá. estado notando, estado trabajando, aprendiendo de ellos, siguiendo todavía como saber qué hacer. Pero sí me he fijado en esto, como que esa aceptación única, como que es bien valiosa. Yo batallo porque, pues obviamente, a veces no coincido en las ideas que tiene, la forma de alegar,
Pero me he fijado que más que lo importante de hacerla entender, es más importante hacerla sentir aceptada. Yo creo, no me lo dejo ya afuera, lo sigo explorando, lo sigo tratando de aprender. Sí, sí, Y yo pienso que es muy importante. O sea, lo claro. comparto y no sé si coincida, pero nomás lo dejo ahí. Sí, sí, gracias, Esteban. ¿Alguien Pues más? sí, yo lo que me pongo a pensar con esta parte es que tiene que ver mucho pues también con identidad. Bueno, para mí, siendo hija pues de padres inmigrantes que vinieron a Estados Unidos, pero estamos creciendo pues en una cultura muy diferente y a veces es difícil encontrar esa identidad porque muchas de las ideas de nuestros papás, de nuestra cultura, choca con las ideas que te enseñan aquí, en la escuela, los amigos, es como un choque. Yo pienso que es cuando dice Esteban que en la adolescencia, pues que uno está descubriendo quién es. Ujú. Bueno, en toda la vida uno está descubriendo cada vez más. Sí, pues es importante eso que mencionas, Cintia, porque la forma de percibir las cosas en una cultura diferente, yo creo que cambia mucho. Y yo creo que ahí las perspectivas son muy diferentes de los padres y de los hijos. Y cuando no se comenta, no se hablan las perspectivas que cada una de las dos partes tiene, yo creo que es cuando se crea un bloque en cuanto a comunicación, y es donde se va poco a poco aislando más esa comunicación. Y obviamente pues esto va a crear un conflicto tarde o temprano. Pues creo que es un buen punto el estar nosotros conscientes de que culturalmente nuestros hijos van aprendiendo muchas cosas diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados. Y si nosotros no investigamos, no indagamos qué es eso que ellos están percibiendo y cómo lo están viendo, es muy difícil que nosotros podamos comprender el por qué están haciendo ciertas cosas, que a lo mejor no son malas, pero desde nuestra perspectiva creemos que están actuando de forma rebelde, o creemos que no saben lo que están haciendo. Y yo creo que ese puede ser un conflicto tarde o temprano. Me parece que Andrea quería hacer un comentario. ¿Sí? ¿Escuchamos, Andrea? No, gracias. No, es muy interesante lo que dicen. Yo también tengo un hijo que tiene 13 años y yo soy mamá y papá. Y pues es Sí. primera vez que estoy en una conferencia, en una charla. Es muy interesante. Muchas gracias por No, es un compartir gusto. conocimientos y pues sí, ya tengo muchos consejos para hacer con mi hijo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti. Yo creo que la próxima vez vamos a tocar más el tema sobre la autoestima en la adolescencia. No sé, lo podemos hacer pronto. ¿Qué les parece? Sí, yo pienso que es buena idea la primera vez que hacemos algo así, pero si tienen interés y dando la situación, pues estaría padre conectarnos por lo menos una vez a la semana y poder compartir la clase. Me parece perfecto también a mí. Se me hace bastante interesante y esta es mucho mejor desde la buena, de alguna manera nos podemos también así comunicar como padres y estar al tanto también de todo lo que de lo que está sucediendo ahorita. Claro. Yo creo que van a ser muchas preguntas con lo que está pasando, y mejor podemos compartir ideas y cosas personales.